Bueno, estamos aquí conversando con el doctor Antero Flores Araoz, expresidente del Congreso de la República, exministro de Estado también, y estoy con el analista político Víctor Hugo Quijada, ambos abogados que nos acompañan esta noche en Noticias en Digital, edición central, y comentábamos una semana realmente movidísima para todos los peruanos, o por lo menos para, como usted decía, el sector A, B y C, porque el D y E, estas cosas de la política parece que no le interesan mucho. Está en sus problemas. Está en sus problemas de lo cotidiano. Del día a día, ¿no? ¿No? Cómo pagar el agua, la luz, comer, el colegio de los hijos, cómo sacar adelante sus negocios, en fin. Bueno, comentarios sobre esta semana que hemos terminado con la aprobación de las 4 reformas por el Congreso de la República, solicitadas por el Poder Ejecutivo, la destitución e inhabilitación al juez supremo o al magistrado Cesarino Nostroza, incluidos los en la organización criminal, que en un momento más bien fue, ¿no?, dejado de lado por el fujimorismo y ahora ha sido incluido. También se revocó el indulto a Alberto Fujimori. Urresti fue absuelto por el Poder Judicial, ahora va a candidatear tranquilamente. La subida en las encuestas de Martín Vizcarra, 61%, la caída estrepitosa de Keiko Fujimori, la campaña electoral, porque el domingo son las elecciones, o sea, es una semana bastante movida, como no teníamos hace mucho. Su análisis, por favor, de la semana. Que no ha terminado. No. Falta todavía el día de las elecciones, Así el domingo. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero sí ha sido una semana realmente tormentosa y porque le han metido una serie de ingredientes que en algún momento tenían que salir, pero que quizás no era el momento adecuado esta semana. Usted tiene una columna en Expreso hoy que se llama Desmadre Psiquiátrico. ¿Por qué? ¿Por qué ese título? El desmadre por lo que estamos viendo de toda la problemática en solamente 7 días. ¿Y por qué psiquiátrico? Porque creo que necesitan todos los que estamos en alguna medida metidos en la cosa pública o con interés de la cosa pública, creo que estamos, y me incluyo, necesitando algún psiquiatra. Esto ya es de locos. ¿Qué es lo más, cuál fue la locura, así, o en el punto de vista de usted, que rebalsó el agua, por ejemplo? Para mí, la oportunidad del indulto. Yo tengo mis ideas sobre el indulto, no soy fujimorista, he combatido el fujimorismo, sufrí el 5 de abril que me sacaron, el famoso año 92 que me sacaron del Congreso, entonces soy insospechado de fujimorismo. Cuando usted dice la oportunidad es porque quizás no era el momento. Así es. La decisión que no podía aguantarse, por ejemplo, para el lunes. ¿Por qué un ingrediente más en una semana tan complicada? Usted lo dice por las elecciones del domingo. Las elecciones del domingo, estabas en el Congreso viendo las reformas constitucionales, tenías prácticamente un deadline, una fecha límite para hacerlo. Ese mismo día, el mismo 4 de octubre, no solamente era terminar con estas reformas, sino también ese mismo día se cita a los denunciados, un vocal supremo y 4 consejeros del CNM, en fin, la misma gente que está en política o que tiene cargos públicos y que tiene responsabilidades, haciendo de todo esto... O sea, demasiado espectacular. Demasiado. Hay que buscar tranquilidad, hay que mandar, yo creo, señales de tolerancia, de buen criterio, de que la gente concuerde. No podemos estar permanentemente en este plan. ¿Eres de la misma opinión, Víctor Hugo? ¿Crees que ha sido demasiado para esta semana, para esta situación, para esta coyuntura, a puertas de unas elecciones regionales y municipales, el indulto o la revocatoria del indulto al señor Alberto Fujimori por parte de ese magistrado que, según el señor Antero Flores Araoz, pudo esperar un poquito más para que no se crispen más los nervios de la ciudadanía? Sí, yo coincido con el doctor Antero en el sentido de que, bueno, es una semana bastante movida en el ámbito político y legal, ¿no? En donde, bueno, hemos visto el tema de la revocación del indulto, se vienen las elecciones municipales y regionales, que va a haber sorpresas, la absolución de Urresti, el tema de la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo. Y de ahí vamos a entrar en un ratito a ver cada reforma que ha sido aprobada. Sí, en verdad, aparición de Muñoz como aparente outsider, ¿no? De abajo prácticamente viene, ¿no? Y bueno, es una semana bastante recargada, en donde la población, de alguna manera, en la cual yo me incluyo, me siento bastante confundido, ¿no? Porque ¿Qué te confunde? muchas sensaciones
extrañas y que te sorprenden, ¿no? Porque sale de una, entra otra, ¿no? Creo que cada vez estamos yendo a pasos de gigante, porque primero era la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo por semana, y los problemas semanales, pero ahora creo que sobran titulares para los medios, ¿no? Ok, entonces vamos a aterrizar en el tema de las reformas. Vamos paso por paso y tema por tema. ¿Qué opinas sobre las reformas? Finalmente fueron aprobadas las 4. En este caso la pregunta podría ser, ¿ganó Vizcarra frente al Congreso de la República? ¿Le aprobaron sus 4 reformas o simplemente es algo que la ciudadanía piensa que es una aprobación de las reformas, pero en el fondo no tanto, porque se le entregó una cuestión de confianza donde decía eje 1 y eje 2, que ya había sido aprobada en la investidura presidencial y que para muchos fue simplemente un maquillaje para quedar bien? ¿Qué sucedió? Si lo ponemos y yo contesto quién ganó, estoy contribuyendo a que el clima siga enrarecido. Porque hay que buscar en esto coincidencias, concordancias. El presidente de la República tiene todo el derecho de presentar una iniciativa legislativa y nadie tiene que molestarse por ello. Pero el Congreso es el que tiene que decidir que la puede tomar tal cual, que la puede reformar toda o que la puede reducir parcialmente. Lo que pasa es que el presidente decía que le estaban desnaturalizando las reformas o las propuestas. Pero ayer, y él no quería eso, ¿no? Así es, ayer en su entrevista en el canal del Estado, el presidente se ha mostrado conforme con las modificaciones introducidas y con estas 4 enmiendas constitucionales. ¿Podemos recordar brevemente para las personas que no lo tienen tan...? La primera es el financiamiento de los partidos, para evitar que entre financiamiento no adecuado. Que tiene que ser bancarizado, ya es delito que reciban, ¿no? Plata ilícita. La segunda es modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que le han cambiado innecesariamente hasta el nombre. La Junta. Esto tenía, y lo hemos conversado en otra oportunidad acá, otra fórmula más sencilla de resolverlo, como modificar la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y hubiéramos tenido ya el tema resuelto, si quieren, en 24 o 48 horas. La tercera reforma es la no reelección. Evidentemente esta reforma cuenta con todo el aplauso, o casi todo el aplauso de la ciudadanía, ¿sí? Porque el Congreso, lamentablemente, gran parte de los congresistas, no todos, han hecho esfuerzos denodados para que esto suceda. En realidad, se han ganado toditas las notas para que esto pase. Y encima, no han podido decir nada porque ellos mismos, este mismo Congreso, pocos meses atrás, dispuso que no hubiera reelección de alcaldes ni tampoco en gobiernos regionales. Claro. O sea, no tenía ni siquiera cara para oponerse. Y la cuarta es la de la bicameralidad. Esta bicameralidad es una bicameralidad bastante sui generis, que no sé, francamente, yo soy bicameralista, pero esta no sé si vale la pena. ¿Por qué? Porque se está repitiendo en buena medida lo del distrito múltiple, es decir, quieren que también para el Senado salgan representantes al Senado de los departamentos y algunos cuantos de distrito único. No, el Senado para mí tiene que ser diferente a diputados. Los diputados tienen una visión localizada, focalista, departamental, y los senadores deberían tener una visión que compense esa visión parcial con una visión integradora, general, de país unitario. Eso no se va a lograr con distrito múltiple también en el Senado, aunque sean menos los distritos para esta elección. Ok, ¿cuál es su opinión en cuanto a las reformas en relación a las propuestas que hizo el presidente y finalmente lo que le ha sido entregado? Bueno, algunas de ellas tienen su propio matiz desde el punto de vista del Congreso, con breves modificaciones, pero la mayoría han sido aprobadas conforme, bueno, a la propuesta inicial, ¿no? Bueno, lo que acá importa es más allá del procedimiento técnico legal, que es lo que se ha cumplido en los plazos y bastante acelerados, que también me preocupa en cierta manera porque yo creo que de repente se necesitaba un poco más de discusión, ¿no? ¿Para que tenga mejor calidad? Sí, probablemente sea una de esas, ¿no? Porque, y lo que a mí más me preocupa en sí es si es que estos cambios se van a dar, ¿no? Porque acuérdate que recién van a pasar a la comisión permanente, de ahí se discuten en el pleno, y bueno, aparte del referéndum que se viene, de acuerdo a lo que justo conversábamos, si no me recuerdo contigo la semana pasada,
de que esto sea una carrera de caballos y parada de burro, ¿no? Acuérdate de que el fujimorismo o el caiquismo se encuentra ahorita golpeado con el debilitamiento de su popularidad y con el tema de la revocación del indulto. Y como mismo Hildebrand lo escribió, ¿no? Posiblemente se venga un contraataque, ¿no? De político, ¿no? Porque acuérdate que saliendo del ámbito legal y constitucional, el Perú, nuestra clase política siempre ha demostrado inmadurez y revancha y conflicto y pleito, ¿no? Entonces no es a veces, en vez de que se busque muchas veces puntos medios o de concordancia, puntos de encuentro, a veces están más en la separación, ¿no? Entonces me preocupa de que esto vaya bien en cuanto a la forma y que el día del referéndum... O sea, hay referéndum sí o sí, como dijo el presidente. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque las propuestas ya están aprobadas, las reformas ya están aprobadas, entonces y están en el plazo correcto, son 60 días antes para ser convocado. Todo está. El tema es de que se va a venir seguramente, bueno, con todo el debilitamiento institucional que ya existe, algunas ¿Qué se podría venir? Bueno, las preguntas, ¿no? ¿Qué clase de preguntas? La población se va a ver mareada porque es a la vez la segunda vuelta de los gobiernos regionales. Quizás en Lima no se va a sentir porque solamente votamos una vez, al menos Lima metropolitana, ¿no? Pero regiones. Entonces, vamos a ver cómo enfoca y cómo se viene, digamos, porque ¿cuál sería lo cómo se levantaría Fuerza Popular con el referéndum que las propuestas del Ejecutivo pierdan? Y al menos lo único que me queda a mí seguro es de que la no reelección de congresistas va, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las dos cámaras, que a pesar que el Perú, como dijo bien el doctor Antero, ¿no? Bueno, en verdad es lo que históricamente corresponde, casi todos los países del mundo son, el sistema parlamentario es así, pero no existe un antecedente en los tiempos que Perú fue bicameral de qué es más eficiente. O sea, si tú analizas en cuanto a calidad de leyes, en cuanto a modelo económico, ¿no? A pesar que lo bueno que Perú ha obtenido es a raíz de los 90 hacia adelante, ¿no? Y tenemos casi más de 100 años como bicamerales y de los cuales la mayoría fueron golpes de Estado, parlamentos muy divididos políticamente, fragmentados y que siempre le han de alguna manera dado oposición al Ejecutivo y prácticamente tiempos de militarismo, etcétera, ¿no? Entonces, como está la población ahorita, yo dudo que algunas de esas reformas lleguen a buen fruto porque, bueno, estamos en tiempos bastante convulsionados y la gente se va a ver confundida saliendo de una elección municipal que va a traer muchos outsiders y muchas sorpresas, ¿no? Y hablando para que la gente no esté confundida y sepa, podemos aterrizar el tema de la bicameralidad. ¿Cómo sería? Porque en un principio se habló, y recordamos todos, que de los 130, 100 iban a ser diputados y 30 iban a ser senadores. Creo que eso ha cambiado con esta nueva propuesta. ¿Nos podemos abocar un poquito a ello? Sí, han puesto 130 diputados y 50 senadores. Okay. Han puesto para ambos... O sea, 180 en total. 180. Pero han puesto también disposiciones para que el tema de una segunda cámara no cueste al erario nacional. ¿Y cómo sería más. eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, porque la gente dice, bueno, van a haber más personas dentro del Congreso, evidentemente pero el le han presupuesto puesto va a un aumentar. candado para que ese presupuesto no cambie. Y es muy sencillo, tienen para distribuir tanto personal que tienen hasta en exceso entre las dos cámaras. Además, no sería lógico regresar al sistema antiguo bicameral en que tenías dos administraciones, una para diputados y una para senadores. O sea, ahora va a haber una misma administración para todo. Un departamento de compras en cada lado, un departamento de seguridad en cada lado, locura, un diario de debates en cada lado, un departamento de relaciones públicas en cada lado, el de comunicaciones en cada lado, una locura. Lo único que necesitas duplicar es el oficial mayor, que es el que asiste al presidente de la Cámara cuando hay las sesiones y que maneja la parte administrativa parlamentaria de cada Cámara. Lo demás no se necesita doble. Ok, entonces son 180, 50 diputados. Así es. Y esos diputados, mejor dicho, 50 senadores y el 130 resto diputados. Ahora, como se habla de la no reelección, ¿cómo sería? ¿Un diputado no puede postular, si es que dejara de ser diputado, para la Cámara de Senadores? Con la redacción que le han dado, podría haber una interpretación dual. Sin embargo, el presidente ayer mostró una opinión de la comisión que él había nombrado para hacer las reformas y que preside el embajador Wagner,
que señalan que ese temor de que pudiera existir un diputado que ya no puede ir, un congresista Así que ya es. no puede, que no podría ir a diputados, pero sí Se va a podría ir senador. a senadores, no lo haya. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con esta prohibición, porque vamos a tener un parlamento de la mayoría sin mayor experiencia, y eso no es conveniente. Estamos hablando de una sub-16, tampoco puede ser, ¿no? O sea, Pero en fin, ya se acordó y yo creo además que las 4 reformas, sí, a diferencia de mi amigo, van a ser aprobadas. ¿Por qué? ¿Quién va a salir a decir que esté en la clase política, esto no me gusta? El presidente de la República y el Poder Ejecutivo van a generar corriente de opinión a favor de que se diga sí, 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 sí. La mayoría de los parlamentarios ha votado por eso. ¿Qué parlamentario que haya votado por el sí después se va a poder oponerse y decir el no? Los medios mismos, después de todas las... sí, el impulso que se le ha dado al tema de la reforma, así ¿no? es. Va a ser bien difícil que haya corriente de opinión por el no de algunas, ¿no? Ok, entonces, tomando la idea del señor Antero Flores, si la ciudadanía y finalmente cada sector de la sociedad peruana está a favor de las reformas, ¿qué tendríamos y desde cuándo empezaría a funcionar esto? Bueno, todavía hay un plazo legal que, bueno, serían para las siguientes elecciones, básicamente. Así es. O sea, ¿cuándo tendríamos un nuevo CNM? Ah, no, un CNM Por lo ejemplo, puedes es lo que la tener gente- dentro de pocos meses. Pocos meses. ¿En Pues enero sí. podríamos tener? Si le das un buen impulso, sí. Con las nuevas características, Sí, con los sí, nuevos lineamientos sí. y parámetros que se ha... Podría ser a trompicones, Ok. porque lo que vas a hacer Que es es fundamental, tener ¿no? una comisión de altas autoridades de la nación que van a hacer un concurso público. Ajá. Pero sabemos perfectamente lo que pasa en estos concursos públicos. La mayoría de la gente calificada no se quiere presentar porque no quiere que sus nombres estén en entredicho ni en Entonces, manoseo. o sea, el hecho de que exista concurso público no garantiza de que haya calidad al No. final en las personas que se presentan. No. Sucede en nuestro país de que la mayoría de grandes abogados, grandes juristas, no quieren participar de alguna manera del tema público, porque justamente, como dice el doctor, los cuestionamientos, las denuncias, y peor que viene, digamos, ¿quién va a querer de los grandes juristas doctrinarios que existen, de repente jugársela en reestructurar prácticamente el sistema de justicia como está por los suelos, y que se sigue desprestigiando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ahora, en esta semana, el tema del indulto, es cuestionable si es que se ha sido anulado bien o no, el tema de la absolución de Urresti, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer, como están el tema de Nostroza, que, bueno, salvo ayer que al fin lo llegaron, digamos, a implicar, el destituirlo, pero se hablaba de un blindaje, entonces, y faltan otros vocales más y otros consejeros que todavía están viendo a ver si es que pasa o no pasa el tema de penal, ¿no? Y legal, ¿no? Entonces, yo dudo, al menos en el corto plazo, que alguien quiera jugársela, y coincido con el doctor en el sentido de que un concurso público de méritos no sería la solución del todo. De repente podría conformarse, o sea, aparte del concurso, ahorita yo creo que es más un tema político, ¿no? De repente, en vez de hacer este concurso, obviar, o que de repente algunos abogados o juristas entren por invitación, ¿no? Porque evaluar a veces, llevarlo al plano frío, una institución funciona burocráticamente y con meritocracia cuando las cosas caminan bien, ¿no? Es lo que ocurre en la mayoría de países civilizados. Sí, y en del nuestro primer país la mundo. meritocracia republicana, como decía algún texto por ahí, no existe. No existe, al menos Existe y peor esa si es que tradición está colonialista, virreinal, y peor que si es seguimos estamos trayendo. en tema de crisis institucional, ¿no? Y lo que existe o pudiera existir bastante imperfecto, ¿no? Bueno, ok, entonces, sí, termina En la idea. esto mismo, vamos a suponer que el doctor XY, abogado de gran prestigio, con un buen estudio, con buenas retribuciones, con un estándar de vida muy razonable o más que razonable. Lo seducen y se presenta al concurso. ¿Va a dejar todo esto? ¿Va a exponerse a no salir y en consecuencia todo este prestigio, en lugar de ir en aumento, vaya en desmedro?
Sí, es un riesgo muy Esto grande. va a pasar. Entonces, ¿quiénes irán? A eso voy. El sistema del concurso no te garantiza Sí, no te la garantiza. excelencia de candidatos. Bueno, es una lástima, porque es lo que Una queremos. lástima. Después de lo que hemos visto, Una necesitamos lástima gente porque no han proba. estudiado bien el asunto. Tú no tenías que modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que tenías que poner eran más filtros, más requisitos. Y lo hemos conversado acá mismo. Sí. Oye, representante del Colegio de Abogados, ¿cualquier abogado? No, alguien que haya sido exdecano. ¿De cualquier colegio de abogados? No, de los 5, de los 10 más Ahí están los antiguos. altos requisitos. En fin, amplía los requisitos que están señalados en la ley orgánica. Mejores filtros o mejores candaditos para que finalmente no representante de las universidades, cualquier profesor, Claro. No, un exdecano de la Así es. Facultad de Derecho ¿Y de qué o un universidad? rector de universidad. ¿De cuál? ¿De esa universidad Pichiruchi? No, de las más importantes, ¿no? Así es. Bueno, pero las cosas ya están dadas, las reformas fueron aprobadas, Así es. me encantaría pasar a otro tema, y ya tenemos referéndum, eso es sí o Y sí el 9 de dentro de un diciembre. tiempo vamos a volver a reformar estas reformas. Bueno, ojalá Así es. que sí, imagino que se van a tener que seguir corrigiendo Cuando en el la tiempo. gente Pero recobre ¿qué sería? lucidez. Pero para cerrar el tema ya de las reformas, ¿qué sería lo positivo? Porque han nombrado las cosas que más o menos no les gustan o que piensan que pudieron ser mejor. ¿Qué podemos rescatar? Yo la verdad, el financiamiento de los partidos políticos, lo del Consejo no creo que va a resolver. Ok. El hecho de no reelección congresal creo que es totalmente inconveniente. El hecho de 2 cámaras que siempre, mejor dicho, que me ha gustado, porque al principio me sedujo el unicameralismo porque era más rápido, pero hoy día necesitamos modificar el íter legislativo para que el bicameralismo no haga las cosas más morosas y te da mayor seguridad jurídica, es verdad, pero si nacen de distritos múltiples casi, o por lo menos similares, realmente el tema, mejor me quedo con lo que tengo. Para ti, Víctor Hugo. Bueno, lo positivo es que, y saliendo del ámbito, digamos, legal, como bien lo planteó el doctor Antero, bueno, se ve un aumento pues, de prestigio del presidente, porque él dice de que ha bajado al llano, ya ha escuchado al pueblo, y estas propuestas es lo que él ha escuchado a la población, y por ende lo ha propuesto, porque son cambios estructurales, de fondo, reformas. Lo que sí me preocupa, y vuelvo a reiterar, es de que qué tan sana sea la conducta de los congresistas o de Fuerza Popular, que se viene bastante golpeada, y qué clase, digamos, de contraataque, ¿no? Si queremos llamarlo así coloquialmente, va a ser, ¿no? Porque, bueno, los vacaron a Kuczynski, le dieron el vuelto, ahora bueno, el presidente después del 28 de julio es otro Vizcarra. Y a mí me preocupa con todos estos problemas ya cuando pasen las elecciones, ¿no? O sea, ¿crees que no se va a quedar tranquilo Fuerza No Popular? creo que algo, sí, que algo se viene. Algo se viene, algo se va a venir. Y bueno, esperemos pues que el prime acá la razón, la cordura y que la clase política, los que al menos están ejerciendo el cargo en la actualidad, estén a la altura, ¿no? Sobre todo de lo que sea mejor para la población. Sí, pero sí coincido con el doctor Antero. Por ejemplo, de que hay temas que de repente se pueden discutir un poco más y que no sé qué tanto entienda la población, el tema de la bicameralidad. Es muy probable que se entienda poco. Claro. Por eso tratamos un poquito de hacer Tú le entender a Y través hacen de muy estas bien en entrevistas. hacer docencia cívica. Claro. No, hacemos un poquito para entenderlo, Claro, para que entienda la Porque ciudadanía tú le un vas poquito a lo que preguntar significa. a cuál ciudadano de a pie qué es bicameralidad o en qué te beneficia un poblador común de la ciudadano provincial, en la provincia también, qué cosa, qué es mejor, o sea, qué entienden ellos qué es mejor, una cámara, 2 cámaras, en qué le beneficia a la población eso, más allá de que sea, digamos, una discusión de grandes abogados. Bueno, se supone que 2 cámaras, una cámara más pensante y reflexiva te va a hacer que las leyes que salgan sean un poquito, ¿no?, mejor trabajadas y de mejor calidad, y eso se va a reflejar en la calidad de vida de las personas más adelante, porque eso se Pero traduce. las personas están en el día al día, ¿no? Están en el día a día. Entonces ahí hay todo un tema para difundir y, bueno, también responsable de los medios de comunicación. También lo importante es que la ciudadanía va a participar en algo, ¿no? Va a participar Nuestro activamente sistema en es la... representativo. El tema de la democracia directa lo incorporó en la Constitución del 93 nuestro amigo Carlos Torres y Torres Lara, pero era simplemente para
poner alguito que fuera diferente a lo que ya se tenía, porque no se esperaba que esto se pusiera en práctica. Ahora mismo no necesitabas hacer referéndum, podías haber esperado al mes de marzo para hacer la segunda votación, pero en fin, han querido hacerlo, ténganlo pues. Ok, pasemos. En el tema sí. que también señalaste, si me permites, sí. ¿qué puede pasar? Puede pasar un sentimiento de revancha. Bueno, los dos coinciden en lo mismo. Sí, pero ese sentimiento de revancha, ¿materializado en qué? Invitaciones excesivas al Pleno, a las comisiones de los ministros, pudiera haber algunas interpelaciones, pese a que es un derecho, podría haber algunas censuras, pero hay algo que sí es preocupante, porque de todos modos se va a dar, que es la revisión de los decretos legislativos, en que sin necesidad de que haya revancha, es necesario en muchos de ellos hacer rectificaciones, porque la verdad, su factura es bastante mala. E incluso uno de ellos, ya el mismo Ejecutivo, lo ha rectificado. Hablamos de los decretos legislativos en relación a esto, ¿no? No, ¿O en los general? decretos legislativos de las facultades delegadas, que ahora el Congreso los tiene que fiscalizar. Y en la fiscalización puede confirmarlos, derogarlos o rectificarlos. O sea, eso está por verse. Así es, por verse. Ese es un pendiente. Y son más de 100. Ah, ok, ese es un pendiente entonces. Ahí puede venir la revancha entonces. Yo quisiera hablar no un poquito... Necesariamente revancha, pero se puede entender como revancha, pero es un ejercicio absolutamente legítimo. Legítimo, claro. Además, hay una serie de se puede abusar de él también. Que están malos, ¿no? Hablemos del indulto a Alberto Fujimori. ¿Ustedes están de acuerdo con el indulto? Mejor dicho, con la revocatoria del indulto, esta decisión del magistrado Hugo Núñez Julca, que anuló el indulto a Alberto Fujimori a sus 80 y tantos años de edad. ¿Quién comienza? No sé. Bueno, yo soy uno de los pocos abogados que desde un inicio estuvo en contra del indulto, pero yo no veo el tema político, es decir, yo de alguna manera reconozco el trabajo del expresidente, ¿no? Con el tema de la Constitución del 93, fuera del tema que si se considera o no legítima desde el punto de vista legal, así como se le reconoce a Velasco Alvarado el hecho de que le haya dado tierra al campesino, ¿no? Que es lo único que hasta ahora tienen los señores del campo, ¿no? Entonces, más allá de que lo considere un demonio o un santo, porque para ambos lados hay, aquí siempre se ha cuestionado el hecho de que se le haya otorgado un indulto violando un tratado internacional, que es el las normas internacionales. Claro, la norma internacional en general que protegen los derechos humanos. Y para bien o para mal, Fujimori fue condenado por un tema de lesa humanidad, ¿no? Y lo único que se ha hecho es mandar a revisión el control constitucional, porque si yo acabo justamente de revisar hace un momento, ¿no? El control constitucional de los fallos. Y el control de convencionalidad, ¿no? Para ver si coincidía lo que se hizo con el tema de la Corte. Si es que se está bien o no ejecutando esa sentencia. Entonces, lo único que hizo la población, los agraviados, fueron recurrir a la instancia internacional para decir, señores, acá no se está cumpliendo una sentencia. Y no había razones humanitarias para que se diera ese indulto. No había, porque mira, acuérdate, y yo sé, voy a discrepar con el doctor antes, ¿no? Pero habían dos temas acá. El tema de la celeridad, o sea, no podemos coincidir en todo, pues. El tema de la celeridad y el tema médico. El tema médico, ¿no? El tema médico. ¿Qué fue? Fue un, así como se habló de vacancia express, para mí fue un indulto express, ¿no? Y bueno, pues las sentencias están hechas para cumplirlas, ¿no? Más allá del tema humanitario, de que el señor está ya totalmente en decaimiento y que, bueno, de una manera da hasta pena, para eso existen los poderes del Estado, ¿no? Y hay que respetarse las sentencias, ¿no? Y por tanto, el indulto, para mí al menos, se venía a venir, desde el punto de vista legal, está bien anulado, ¿no? Ok, muy bien. ¿Usted? Yo tengo una posición discordante, porque para mí el indulto es irrevisable. El indulto es un derecho, una prerrogativa, una facultad que tiene el presidente de la República para poder perdonar. Ahora, es un regalo, no un derecho, ¿no? Derecho del presidente de otorgarlo. Pero del indultado, es un regalo que se le da, no es un derecho que tiene. Por eso se llama gracia, es una gracia presidencial. Pero ¿qué pasa si eso no se ajusta a las normas internacionales y ha habido una violación sistemática y permanente a esas normas? Se ajusta, porque es una prerrogativa del presidente de poder perdonar. Y el perdón no es esta tasa que se la doy a mi amigo y después se la quito, no, es
otra cosa, es ya perdoné y ya puede salir en libertad, que es lo que sucedió. Pero recordemos en qué condiciones el señor PPK o Pedro Pablo Kuczynski, a quien usted conoce además, le entrega, es su amigo, le entrega esa gracia, ese regalo, ese don, esa maravilla al señor. ¿No? Se la puede ¿En qué dar, contexto? para evitar una vacancia, en medio de un aparente negociado, por lo que se decía. por cualquier razón o sin ninguna razón, y no tiene ni siquiera que dar cuenta. La otorga y ahí es una cosa absolutamente discrecional del presidente de la República. La Constitución, además, no te hace diferencias que el indulto político, que el no político, que el humanitario, el que no humanitario. Indulto es indulto y es una cuestión final. Pero parece que se revisó la idoneidad parece que se revisó en instancias internacionales la idoneidad de ese atributo que se dio el señor Vizcarra. Pero es atributo. Y al final encontraron que estaba fallado por todos lados. Es atributo. Al punto que el señor tiene que volver a prisión. Es atributo del presidente de la República darlo. Se ha dicho de que esto no debió darse porque está condenado por Pero yo le quiero hacer una pregunta, es atributo, pero dentro, imagino, de un parámetro, dentro de parámetros establecidos y marcos. La Constitución no porque a él simplemente se le ocurre. Sí, puede ser porque se le ocurre. Así no coincida con Por eso digo que es discrecional. Es bien extraño eso, ¿no? Pero esa es la naturaleza del indulto. No de ahora, de siglos. Porque parece que este indulto fue bastante antojadizo y caprichoso. Puede serlo. Por eso es que cuando se ha defendido desde el Estado que es un indulto humanitario, que es un indulto por cuestión de salud, que la salud del presidente o del expresidente está deteriorada, yo decía, van por mal camino. El indulto es perdón y punto. No tiene que dar explicaciones. El apellido humanitario... no tiene que dar explicaciones. Nada. El apellido humanitario se lo han puesto en disposiciones de menor nivel que no podían colisionar con la del nivel más importante. Ahora, eso se presta a varias lecturas, ¿no? Porque hay otras tendencias también que dice que tiene que ver, o sea, es discrecional y todo, pero tiene que estar regulado de acuerdo a las normas internacionales y constitucionales de un país, ¿no? De acuerdo con la Constitución está. Ahora, hay disposiciones convencionales en el sentido de que lo que es lesa humanidad no puede ser materia ni de amnistía ni de indulto. Así es. Pero la lesa humanidad en el Perú apareció después. Recién está vigente a partir de la aprobación del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Los delitos imputados a Fujimori son anteriores. Pero después calzaron. La norma no tiene efecto retroactivo. Entonces, pero parece que para la ley sí. No. ¿Para la justicia sí? No, pues... ¿Para la justicia internacional? Y también para la nacional, porque el Poder Judicial acaba de hacerlo. En la misma Convención Americana de Derechos Humanos está señalada la irretroactividad de las normas. En consecuencia, yo jurídicamente... ¿O usted cree que es inconstitucional lo que ha hecho el magistrado Hugo Núñez Julca? Estoy convencido. ¿Para usted es inconstitucional? No, para mí no es inconstitucional. Lo único que se ha hecho es revisar desde el punto de vista internacional y acá en el Perú, que se cumpla una sentencia, porque en varios tratados internacionales se reconoce de que no se puede otorgar indultos por delitos de lesa humanidad, más allá de que en la legislación anterior no se define como tal lesa humanidad, pero bueno, los delitos por los cuales fue condenado Fujimori están dentro de esa lógica. Por tanto, para mí legalmente es válido, ¿no? Y no es inconstitucional, más allá del derecho de que tienen, en este caso, la familia Fujimori de apelar. Iban a apelar, han apelado, pero ahora les acaban de negar uno de los recursos. Sí, porque las sentencias están para cumplirse, ¿no? Yo sugiero siempre salir del tema de los apasionamientos políticos, porque este tipo de temas, en verdad, al señor Fujimori, digamos, desde que salió de ser presidente, con todos los problemas y cuestionamientos que tuvo por temas de corrupción y etcétera, a la fecha ya deben dejarlo tranquilo, porque ya, digamos, se presta para todo tipo de interpretaciones y ya
desde el año 2000 que él no ¿Pero qué está... significa dejarlo tranquilo? Ahora el señor está en la clínica. No, pero y me parece refiero que va a estar mucho pero tiempo ahí. mediáticamente hasta ahora seguimos hablando de ello, ¿no? Yo creo que ya debemos dejar este tema, que se resuelva. Lo que pasa es que no tiene fin este tema. Sí, pero digamos, Mientras el fujimorismo exista no va a pero tener fin. lleva apasionamientos, ¿no? De que, bueno, pues salen los caviares, como Sí, ha dicen, dividido un salen poco los al... fujimoristas, los de derecha. No, en el mismo ¿no? Congreso eran los carteles por un Exacto, lado, ¿no? los carteles por otro. Entonces, Salaverry no creo sabía que esto si ya- poner orden o no, no podía. Yo he sido víctima del fujimorismo. Fui votado del Congreso y el electorado me repuso. Pero lo he combatido hasta que salió el señor Fujimori. Pero la verdad, jurídicamente, en mi opinión, y son temas opinables, Así es. el indulto como atribución presidencial está bien dado, No se tenía que es revisar. definitivo, es irrevisable y por supuesto debería permanecer. Pero como digo, es un tema absolutamente opinable. Ahora, que la gente se olvide y que lo dejen tranquilo, imposible. Alguien que ha sido gobernante el número de años que lo fue No, y Fujimori, además porque está saliendo su como hija Keiko salió, Fujimori a decir que va a etcétera. luchar Y hoy para que día, su padre así finalmente... es. Pero ¿por qué no luchó antes? ¿Por qué cuando la bancada de Peruanos por el Cambio presentó en su momento esta iniciativa de ley para beneficiar a los hombres mayores de edad y puedan salir, el señor Vieira creo que presentó esta iniciativa o esta ley y fue rechazada por todo el fujimorismo? ¿Por qué ahora...? Hoy día se deben estar arrepintiendo. Ahí O sea, que el viene señor una- vaya preso de alguna manera viene o de siempre muchas la maneras frase, es responsabilidad del fujimorismo Bueno, mismo. a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Frente a la impopularidad de Keiko Fujimori, bueno, no cabe duda, y bueno, y a un gran respaldo que tiene todavía Fujimori a pesar de los tiempos, de un gran sector popular que aún reconoce lo que hizo, ¿no? Bueno, pues no le resta nada salir un ratito a cámaras para ver si le suman O unos sea, ¿ustedes no puntos, le creen las lágrimas Para que ha mí, dado la yo señora sí, Keiko Fujimori? Yo personalmente sí. Ah, usted le cree. ¿Por qué? No, está Oye, bien. cualquiera de nosotros se quiebra. No, es que alguna... Es su está muy bien, pero es que padre. alguna persona dijo, cuando pudo haber ayudado al padre, no lo hizo, lo ayudó el hijo nada más, y ahora que su padre vuelve a la cárcel, quiere ayudar. No tengo por qué defenderla. El ni propio mucho señor menos. Nakazaki le ha dicho, Sí, se lo ha dicho Pero- directamente, debiste ayudar o llorar antes, no ahora. pero supongo que buscaban una solución que pudiera ser más rápida que esperar una ley y se equivocaron, pero es su padre. Entonces entiendo perfectamente que alguien que esté enfermo, que alguien que sufre del corazón, que tiene un cáncer en la lengua, en la garganta, oye, y que los últimos años o meses de su vida los vaya a pasar en una cárcel, yo sí entiendo su dolor y sus lágrimas. Bueno, pero hay un montón de ¿cómo se llama estas personas en la Alemania nazi, ¿no? Que después han ido han sido sentenciados, que han estado sumamente graves y nunca jamás salieron de la cárcel, murieron ahí, Sí, bueno, pagando sus delitos. Pero no nos ¿Por qué nos olvidemos, conmueve tanto acá en el Perú? porque una cosa es genocidio y otra cosa es por las cosas que se le han sentenciado al señor Fujimori. Bueno, también es matanza, asesinato, ¿no? Secuestro agravado, desaparición. yo sí pienso Matanza, de La que debe Cantuta, Barrios respetarse el Altos. ordenamiento jurídico y bueno, las sentencias están para cumplirse, ¿no? Ok. Más allá de que sea o no un expresidente. Y mi pregunta última es, para cerrar este tema, ¿qué va a pasar con el fujimorismo? Recordemos a Kenia en su momento dijo, si mi padre vuelve a la cárcel, que yo no creo que vuelva, porque yo creo que va a estar un buen tiempo en la clínica, si mi padre vuelve a la cárcel, yo no voy a perdonar a Fuerza Popular. Ahí le estaba diciendo, no voy a perdonar a ti, hermana, ¿no? Yo creo, da la lectura. ¿Qué creen ustedes que pase dentro del fujimorismo? ¿Esto va finalmente a terminar de destrozar el fujimorismo por dentro, que ya está bastante conflictuado? Cuando hay situaciones extremas, pueden servir para agravarlas más o para resolver todos los problemas. Quizás esto y este dolor compartido de toda la familia pudiera ser, y lo digo incondicional, que nuevamente los una. Ojalá, a mí no me Sí, no está alegra bonito de ver a las modo familias alguno que divididas. una familia esté dividida. Bueno, ¿les parece, Víctor Hugo, querías decir algo para terminar? Sí, bueno, para mí sí, yo pienso lo contrario, ¿no? Más bien pienso de que Está no es bien, por ahí bien. la contra del doctor. No, cada Está uno, bien. son puntos de vista. Bueno, Son temas Lo opinables. fantástico es eso, opinar siempre es distinto. Yo pienso Y que acá de coincidir en repente algunas renacen cosas. los Avengers, ¿no? Puede ser de que... Hablar de fujimorismo es muy extenso. Yo creo que hay un keikismo y un kenyismo, que bueno, el kenyismo básicamente son los antiguos de Fujimori, ¿no? De una Y manera... quizás hasta albertismo. O bueno, albertismo, ¿no? De repente Quizá poquito. esto va a agravar, ¿no? Porque de repente vamos a ver a un Kenji y una bancada nueva o los que han estado con él, ¿no? De alguna manera defender lo que han defendido, ¿no? Porque acuérdate que el indulto no fue
o es que ambos, o nos vamos al extremo de la conspiración, donde ambos coordinaron y esto fue una jugada bien hecha entre ambos para sacarlo a Fujimori, o nos vamos a un plano más lógico en donde Kenji luchó hasta el final. Es consecuente. Parece que ¿no? va más por ahí, ¿no? Es consecuente con lo que hizo y como siempre, pues, los que son más políticos o politiqueros como Keiko y los que están alrededor de ella, sacarle provecho, jugo a lo más que puedan, ¿no? Ok. Me encantaría hablar un poquito, porque ya hemos avanzado bastante, casi una hora con la conversación, sobre el tema, se viene Odebrecht, con un montón de información, está llegando dentro de poco un montón de información, un sistema informático utilizado por la Caja 2 de Odebrecht, ¿no? Y se está por cerrar ahorita el acuerdo definitivo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht y con Jorge Barata. Ese trato va a permitir, según el fiscal José Domingo Pérez, que empiece a estrechar el cerco sobre Keiko Fujimori y Alan García Pérez. En esta información es un inventario, van a venir pagos ilícitos relacionados con proyectos de infraestructura ejecutados por Odebrecht en el Perú, en los periodos de gobierno del expresidente, voy a decirlo, Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollantuma Tazo, y también registra aportes de fondos no contabilizados a las campañas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, según fuentes del Ministerio Público. También van a enviar planillas que revelan la secuencia de pagos en efectivo que no constan en los programas informáticos de la empresa realizados desde el año 2009. Se viene una bomba, según dicen, y según dicen en Fuerza Popular y en el APRA, cunde el pánico. ¿Qué creen que se venga con todo esto? Yo lo que creo que se va a venir es un tema presupuestal muy serio. Van a tener que dar mayores recursos para que hagan algunos penales adicionales. Ok, usted está seguro de que, porque dicen que la misión y el objetivo del señor fiscal de José, el objetivo del fiscal José Domingo Pérez es en noviembre próximo, ahorita nomás, en un mes, formular investigación preparatoria para acusar a la hija de Fujimori y llevarla a un juicio oral por presunto lavado de activos. Según Yo se dice, no conozco absolutamente nada de las cosas que vienen de Odebrecht, pero supongo. Mi mamá decía, y lo vuelvo a repetir, piensa mal y acertarás, que ahí hay mucha cosa bajo la mesa y que va a ir saliendo y que vamos a tener bastantes personas clamando su inocencia, pero contra documentación que acredita otra cosa. ¿Y qué crees que vaya a pasar, Víctor Hugo? Porque el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, ¿qué hará cuando José Domingo Pérez, el fiscal, interponga una denuncia justamente contra la lideresa de Fuerza Popular, la agrupación política que aparentemente lo estaría blindando en el Parlamento, según dicen? ¿Qué crees que pase ahí? Bueno, a mí, sinceramente, el tema de Odebrecht es un tema que ya tiene, Gerardo Lavajato en general es un tema de los cuales ya hasta la fecha viene avanzando a pasos de tortuga. Lo que pasa es que entra ahorita en una fase decisiva, dicen, sí, porque viene toda esta información. Me preocupa esa fase decisiva porque mientras que esté así el sistema de justicia y sobre todo mientras esté el señor Chávarri, que pareciera que ese es el motivo de por qué se aferra a Fuerza Popular y el aprismo, ¿no? De alguna manera. Y parece que Fuerza Popular cree que Chávarri es el único que los puede salvar de esto. El único que los puede salvar a ellos, a esa clase política cuestionada, ¿no? Porque, nadie puede, digamos, acusarlos de delincuentes hasta que no haya una sentencia, y justamente para que haya esa sentencia tiene que haber el fiscal que tú mencionaste, que la vez pasada lo suspendieron por dar una declaración similar sobre el tema de las investigaciones en el caso de Lavajato. Así como está la institución, Ministerio Público, dudo con este fiscal que avance. Y va a ser para mí al menos lo mismo, avanzar a pasos de tortuga. No sé por qué razón ya tenemos como 4 años, es más, desde el tiempo de Humala. Con la no hay ninguna acusación. No hay ninguna, ni a nivel del Congreso, porque ahí todavía lo tienen aguantado el informe, ni a nivel penal judicial. Entonces, para nosotros saber, y coincido sí con eso con el doctor, el hecho de que necesitamos más penales, pero para tener esos penales necesitamos tener sentenciados, ¿no? Entonces, sí, claro. Y si yo reconozco de alguna manera la valía del fiscal que mencionaste, José Domingo Pérez, Domingo Pérez, de que sí tiene todas las intenciones del mundo de querer avanzar, y en verdad hasta ahora no se entiende cómo es de que el expresidente García, en el caso de mismo Humala, en el caso de Keiko Fujimori, que también se tiene acusaciones por tema de lavado de activos y estos aportes fantasmas, no están, digamos, libres, ¿no? No tienen ningún tipo de cuestionamiento. Entonces acá caiga quien caiga, ¿no? Simplemente lo que corresponde actuar de acuerdo a ley, ¿no? O sea, para ti sería fantástico que el fiscal de la Nación, Chávarri, dé un paso al costado antes de que se firme ese acuerdo de colaboración eficaz que se va a hacer en noviembre. Para mí va a ser lo mismo.
va a ser un tema que va a avanzar lento, que mediáticamente, mira, son pocos los medios como tú y yo reconozco, ¿no? Que estamos hablando de esto, ¿no? Porque tú te vas a otros medios nacionales y nadie habla de esto de una manera extraña. Entonces, aquí lo que se necesita es poner mano dura y fuerte, y ojalá que pues el fiscal, ya que ha desprestigiado totalmente el fiscal de la Nación a su institución, ponga a alguien neutral y que de alguna manera también desde el punto de vista presupuestal y logístico y todo lo que se requiere al fiscal para que está a cargo de este caso, rinde frutos, porque acaso este caso solo va a tener éxito cuando se denuncie a los que correspondan y vayan presos quienes correspondan. Y parece que esta caja de Pandora que se va a abrir en las próximas semanas, porque hay 2 software, para el público que nos está escuchando y sepa que van a llegar, que se llama MyWebDay, que archivaba los sobornos que se habían pagado por país, por proyectos y obras, así como los montos de las coimas y aportes de campaña, las cuentas, las transferencias y los beneficiarios con nombre propio que eran identificados solo a través de códigos. Todo está ahí documentado. Entonces, bueno, vamos a esperar qué viene a partir de noviembre y vamos a ver si usted tiene razón. Se va a abrir las cárceles la se van a abrir famosa en nuestro caja país. y qué saldrá, no lo sé. Pero algunos me dirán seguramente, ¿no has defendido a alguien? Oye, yo no tengo por qué defender a nadie, cada uno se defenderá solo y yo la verdad no tengo idea de cuál será la participación o no participación de las personas que hoy día se dice que están involucradas. Así es. Bueno, Odebrecht se sabía que habían pagado coimas hasta 29 millones de dólares, pero parece que es muchísimo más y eso lo vamos a saber a partir de noviembre y van a empezar a conocerse los nombres de las personas implicadas y de qué gobiernos y finalmente si los peces gordos, que es lo que todo el mundo quiere escuchar, caigan y no solamente por allí algunos otros. Urresti fue absuelto por el Poder Judicial. Fue también una cosa casi de película. Todos estábamos ahí viendo qué pasaba con este señor y con eso terminamos. ¿Qué les parece esta situación del señor Urresti? Yo personalmente no, porque cuando fui ministro de Defensa pregunté sobre varias personas que estaban en estos problemas y pedí expedientes y los estudié. Por lo menos no sé cuál será la verdad, pero de lo que estaba ahí registrado no encontré nada. No encontró nada, o sea, usted está más o menos... No encontré nada. Claro, no encontró nada que lo culpara a este hombre. Yo no puedo santificarlo porque no soy el Papa. Cuando usted dice no encontró nada, ¿qué? ¿En la documentación? En la documentación como ministro de Defensa que le llegó, así es. O sea, en los dossiers, etcétera. que él no todos estaba los implicado registros. en este asesinato. Así es. Ok, bueno, entonces estará de acuerdo y conforme con lo escuchado en el Poder Judicial el otro día que lo absolvió. ¿En tu caso? No, a mí sí me preocupa el sentido de esta supuesta solución ya del Poder Judicial de esta sala penal, que para mí debería investigarse porque ya había una sentencia, ya hay declaraciones por un tema de violación y asesinato al ex periodista, bueno, el periodista Bustíos, y me preocupa, ¿y sabes cuándo se ve que las cosas van mal? Porque ¿Cuándo? justo en tiempo de elecciones, faltando 2 días para las elecciones, lo absuelve a un candidato que venía de menos a más, que está en un partido de vientre de alquiler, también cuestionado, señor, también cuestionado, el señor Urresti, y que prácticamente... Cuestionado el partido porque aparentemente se había inscrito con firmas falsas. También, ¿no? Entonces, de alguna manera, pareciera que los poderes fácticos le quieren regalar la alcaldía de Lima, ¿no? Entonces, acá hay un tema de... O sea, ¿qué le costaba a esta sala penal postergarlo, no? Porque si es un tema político que de alguna manera... Porque, ¿qué es lo que hace el señor Urresti? Dice que es inocente, ¿no? Porque se le ha anulado prácticamente la sentencia. Sí, el señor está anulado, ¿no? Y es raro porque si es que hay una acusación fiscal, si es que hay una sentencia, a mí no entiendo cómo es este razonamiento de la sala penal en decir de que no hay elementos de convicción o sea, no hay prueba, mejor dicho, para que el señor no haya sido condenado. Para mí, sinceramente, es una burla lo que ha hecho esta Sala Penal Nacional. O sea, ¿estás de acuerdo entonces con la familia que ha dicho que es vergonzoso el dictamen? Es vergonzoso porque no se puede, en un tiempo tan acelerado, en tiempo de elecciones, parece que alguien estuviera detrás de esto. Ojalá que la apelación, la nulidad... ¿Detrás de eso que bajando plata? No podría asegurar ese tipo de afirmaciones, pero lamentablemente ya sabemos cómo actúan nuestros poderes, nuestro sistema de justicia, que totalmente está delegitimado. Y acá lo que corresponde es solicitar la nulidad y esperemos que tenga éxito, ¿no? Porque realmente eso de la noche a la mañana que te cambien una sentencia condenatoria en un tema penal, para mí es, al menos yo como abogado y el doctor de repente me dará la razón, es un poco complicado a veces, ¿no? Cambiar cuando alguien es condenado y que después una segunda instancia te la revoquen o anulen es un poco... Cuando yo he dicho que de los papeles que vi en su momento y de los dossiers que solicité no había nada,
no significa que eso sea una santificación de modo alguno. Eso es en la cuestión administrativa de hechos que ya se habían producido hacía bastantes años. Pero lo que convengo con mi amigo y colega es que el momento absolutamente inoportuno. Ok, bueno, entonces una semana oportuna por un lado e inoportuna por otro. Le agradezco. Doctora Antero Flores Arauz, Víctor Hugo Quijada, abogados ambos y especialistas en los temas que hemos tocado, políticos y personas entendidas en la materia. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Noticias en Digital.